Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Vega, soy neurocirujano, cirujano de columna, director de Nave Medical, y esta ocasión me invitó el doctor Harold Pérez Cerdán a hablar acerca de los beneficios de la navegación en la cirugía de columna. Espero disfruten el tema. La cirugía de columna mínimamente invasiva se desarrolló con el objetivo principal de disminuir el daño colateral que hace el abordaje quirúrgico a los músculos paraespinales, a los músculos que rodean la columna vertebral, con el objetivo de tener un menor sangrado transoperatorio, una menor atrofia muscular, menor dolor posoperatorio, una estancia hospitalaria más corta para tener una pronta recuperación. Esas son las ventajas de la cirugía de mínima invasión. Todo procedimiento mínimamente invasivo debe obtener los mismos resultados clínicos y radiológicos que un procedimiento estándar o un procedimiento abierto. Algunas desventajas de la cirugía de columna mínimamente invasiva. 1. La curva de aprendizaje significativa que requiere aprender estas técnicas. La mayor duración al principio de las mismas. La poca o nula referencia anatómica, por lo que implica una mayor radiación al momento de la cirugía y un mayor riesgo de mal posicionamiento de los implantes que van en la columna. Dichas desventajas se deben en parte a los sistemas de imágenes utilizados durante el procedimiento, principalmente fluoroscopios, los cuales nos dan imágenes biplanares en sagital y en coronal. Sin embargo, empleando los sistemas de navegación, todas estas debilidades se convierten en fortalezas de la cirugía, ya que se vuelve una cirugía más corta, obteniendo imágenes en axial, coronal, sagital, incluso también en proyecciones de AP y lateral con imágenes fluoroscópicas. Esto nos favorece obtener una mejor radiación, una mejor precisión y al final de la cirugía obtener una verificación intraoperatoria con el paciente dentro de la sala quirúrgica. En la navegación de cirugía de columna, el navegador posiciona visualmente la ubicación de un instrumento quirúrgico con respecto a un marco de referencia que va colocado al paciente y lo proyecta en un estudio de imagen como si fuera un GPS. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los cirujanos acerca de la navegación en cirugía de columna? ¿Realmente funciona? ¿Realmente es una tecnología que favorece o hace una cirugía más efectiva, más eficiente? En este estudio, donde entrevistan a 147 cirujanos, miembros del SMIS y del SAS, les hacen una encuesta preguntándoles cuáles son las ventajas de la navegación aplicada a la cirugía de columna. Y como pueden ver aquí, 4 de las principales ventajas tienen que ver con radiación, disminuir la radiación al paciente, mantener el fluoroscopio fuera del campo quirúrgico, eliminar el vestuario o los chalecos de plomo al momento de la cirugía, y las otras 2 grandes ventajas radican principalmente en la precisión al momento de realizar o colocar tornillos transpediculares. ¿Cuáles son las desventajas? Principalmente el tiempo quirúrgico prolongado al inicio de la curva de aprendizaje. En segundo lugar, que son equipos muy caros. Y en tercer lugar, aparece la falta de necesidad o principalmente el no creer en la navegación o pensar que la navegación no tiene la precisión que se ha visto o que se ha demostrado en la literatura. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la navegación en cirugía de columna? Número 1, la cirugía de mínima invasión. Número 2, la cirugía de deformidad. Número 3, cirugía de tumores y de ahí hacia abajo. Pero en este caso, la principal indicación va en relación a la cirugía de mínima invasión. Cuando hablamos de radiación, la ventaja número 1 para nosotros como cirujanos, para el paciente, es que disminuye la radiación. La cirugía de columna mínimamente invasiva depende de imágenes intraoperatorias en cada uno de los pasos para localizar el objetivo, para canular el pedículo, para preparar el espacio intersomático, colocar los implantes, verificación de los implantes. Todo esto implica radiación y hay mayor radiación cuando estamos empezando a aprender técnicas de mínima invasión o cuando el técnico está empezando a aprender
la visualización de las imágenes en la cirugía de mínima invasión, la complexión del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente que tiene una escoliosis, y como tal, la técnica quirúrgica mínimamente invasiva demanda mayor radiación en cada uno de sus pasos. Todo esto que genera en nosotros como cirujanos alopecia, eritema, cataratas y cáncer en algunos pacientes. Y esto está documentado 100%. Está documentado también que un cirujano de columna se expone a radiación 10 veces más con un fluoroscopio que con un sistema de navegación. Y está también demostrado que la exposición a radiación es mayor en los procedimientos mínimamente invasivos que en los procedimientos abiertos. Es de esto que la principal ventaja de la navegación en cirugía mínimamente invasiva es eso, disminuir la radiación del cirujano, del equipo quirúrgico y del mismo paciente. Algo secundario a la radiación es la ergonomía durante la cirugía. No es lo mismo hacer una cirugía de 2, 3, 4, 5 horas con un chaleco de plomo, una falda de plomo, un collarín de plomo, lentes plomados, que hacer una cirugía simplemente con el uniforme quirúrgico. Esto es muy ergonómico para el cirujano y el equipo quirúrgico. La segunda ventaja de la navegación en cirugía de columna es la precisión. Al día de hoy está más que demostrado que cualquier sistema de navegación o método de navegación, ya sea fluoroscopio, fluoronavegación, navegación con contacto operatoria o navegación con OARM, es mucho mayor, es más precisa que la técnica convencional o la técnica a manos libres. ¿Cuál es el área de la columna que más demanda precisión al cirujano? La unión cérvico-torácica. En este caso, les presento una fractura de C7 del cuerpo vertebral de C7 con fractura de los elementos posteriores de T1. Es un paciente que tiene cierta complejidad, ya que es un paciente que tiene integridad neurológica. En este caso en particular, nosotros decidimos hacer una fijación pedicular C6 a T3 y una fusión, colocar hueso en la parte posterior para solamente hacerle un tiempo quirúrgico. En estos casos, donde manda mayor precisión la navegación es en los pedículos de C6, en los pedículos cervicales. ¿Por qué? Porque medialmente al tornillo nos encontramos a la médula espinal, lateralmente a la arteria vertebral y a las raíces nerviosas. Aquí es donde realmente se evidencia la precisión que nos puede ayudar a obtener la navegación en la cirugía de columna. Aunque en este caso se los presento porque es un caso que demanda precisión, siendo un caso que se hace con una cirugía abierta. ¿Qué pasa o qué dice la literatura cuando se habla de precisión y mínima invasión con navegación? En este metaanálisis, donde un cirujano solo se compara con 10 estudios, donde compara la precisión en la colocación de tornillos pediculares en mínima invasión, él haciendo navegación contra 10 estudios publicados con fluoroscopía, vemos que el porcentaje de precisión va más allá del 99%, con una tasa de error del 0.33% contra una tasa de error del método con fluoroscopía del 13%. Estamos hablando que es una ventaja en cuanto a precisión y mínima invasión. Es una muy buena combinación. Este es un caso de un paciente que llegó con nosotros 2 semanas después de haber sufrido una caída de 2 pisos. Le hicieron una laparotomía, el paciente llegó laparotomizado, ya con un déficit neurológico, una paraplegia establecida de 2 semanas. Al ingreso le hicimos una tomografía, vimos que traía una fractura T12, T10, ya traía establecida la paraplegia. No se pudo hacer ninguna resonancia magnética, ya que el paciente pesaba 135 kilogramos. En este caso, donde no había desplazamiento, no había compromiso hacia el canal, ya estaba el déficit neurológico y por el tiempo que había pasado de la lesión decidimos hacerle una fijación percutánea de L2 a T8 para poder movilizar al paciente lo más rápido y llevarlo a una rehabilitación temprana. Este es otro caso, una paciente de 62 años con una escoliosis degenerativa del adulto. Ella tenía el antecedente de una fractura previa en L1 en 2015, donde le hicieron una vertebroplastía. Aquí viene la paciente con mayor dolor axial que radicular. Traía
múltiples cambios escleróticos en las plataformas, muchos cambios MODIC. Y a esta paciente en un primer tiempo quirúrgico le hicimos un abordaje lateral, le hicimos una fusión lateral L2, L3, L3, L4 y L4, L5. Posteriormente, en un segundo tiempo quirúrgico, le hicimos un TLIF L5S1 y una fijación pedicular percutánea de L2S1. Esto nos permite hacer, la navegación nos permite hacer correcciones de cierto grado de deformidades, utilizando o optimizando la precisión, optimizando los tiempos de la navegación para tener una cirugía más eficiente, más efectiva, con menos morbilidad para el paciente. ¿Cuál es el objetivo de la navegación en la cirugía de columna? Tener una navegación total, hacer una navegación en cada uno de los pasos de la cirugía, desde la localización, planear el tamaño y el trayecto de los tornillos, colocar el separador tubular, planear osteotomías, colocar los implantes, hacer un control posoperatorio dentro del quirófano. Esto favorece a desechar como tal o hacer a un lado la radiación por el uso del fluoroscopio. El flujo de trabajo, este es cómo nosotros hacemos la cirugía, una cirugía convencional que puede ser una artrodesis lumbar mínimamente invasiva. Para el flujo de trabajo tenemos que hablar del tipo de cirugía que vamos a llevar a cabo. Y de esto tenemos que tomar, el primer punto, tomar en cuenta la posición del paciente. ¿Por qué? Porque depende la región de la columna que vamos a hacer o el tipo de cirugía, es cómo vamos a poner al paciente, dónde vamos a poner la estrella de referencia y cómo vamos a poner al paciente si es un marco de Mayfield, si es una mesa Allen, si es una posición lateral, a dónde también va a ir colocado el OARM. La disposición en quirófano, en este caso, si la estrella de referencia en mínima invasión va colocada en las apófisis espinosas, nosotros colocamos al paciente con la cabeza contraria hacia donde está el anestesiólogo. En este caso entran el cirujano, el ayudante, el OARM y el navegador lo ponemos junto con la cámara de infrarrojos hacia la cabeza del paciente. Como se puede ver aquí en el video. Sin embargo, hay que adaptarnos también a los quirófanos donde vamos a hacer la cirugía. Tenemos que adaptar la navegación a nuestro quirófano. En este caso, cuando ponemos la estrella de referencia en la cresta ilíaca y la cabeza del paciente va hacia el anestesiólogo, ponemos la cámara de infrarrojos y el navegador hacia los pies del paciente. Como se ve aquí en estas imágenes del quirófano. Son dos montajes diferentes, sin embargo, cada uno dependiendo del tipo de cirugía o lo que le vamos a hacer a cada paciente. Este es un video donde mostramos el flujo de trabajo desde el posicionamiento del paciente. Ocupamos una mesa Allen, el paciente ya está en una mesa específica. Programamos las memorias del OARM en las proyecciones de AP, lateral, dinámicas y el parking para ocupar todas estas memorias al momento de la cirugía. Y con esto, con oprimir solamente un botón, ponemos el OARM donde queremos hacer la actualización de la imagen. Una vez colocado el marco de referencia, optimizamos los botones del posicionamiento para hacer el primer spin de registro. Este spin de registro nos va a ayudar a hacer la transferencia de imágenes al navegador y con esto empezar la navegación buscando los sitios de entrada o marcando la piel para decir, aquí voy a hacer mi incisión. Posteriormente, colocamos el sistema tubular que también se puede navegar para delimitar los límites de las osteotomías y en cada paso de la facetectomía ir viendo qué tanto hueso nos queda o qué tanto nos falta por quitar. Aquí tenemos la ventaja de que también contamos con cajas navegadas, implantes que ya se pueden optimizar en la navegación. Nuevamente, ocupamos las memorias del OARM para hacer un control fluoroscópico en AP y lateral del implante que acabamos de poner.
Después de esto, vamos a hacer la preparación del pedículo para la colocación de los tornillos pediculares. Aquí ocupamos una guía de broca navegada y ocupamos un taladro para canular el pedículo. Una vez que tenemos ya en el navegador la guía de broca dirigida, hacemos la perforación del pedículo. La broca sale 3 centímetros de la guía. Esto lo que va a favorecer es que nos va a dar un espacio para colocar el alambre guía. Una vez que colocamos el alambre guía, esta es una vista hacia el navegador, donde vemos la trayectoria virtual, la cual va a ser ocupada, en este caso, por el alambre guía. Una vez que ya tenemos el alambre guía puesto, ocupamos un machuelo navegado para continuar la preparación del pedículo y posteriormente hacemos la colocación de los tornillos. La navegación también nos permite utilizar un instrumento como puede ser un taladro para colocar los mismos tornillos una vez que ya tenemos experiencia al momento de la navegación. Esta es la parte final del setup o del flujo de trabajo de la navegación al momento de que hacemos el control intraoperatorio de la cirugía y verificamos que los tornillos estén donde deben de estar en el pedículo, que la caja esté donde debe de estar y con eso concluimos el procedimiento navegado. Esta es nuestra experiencia al paso de más de 10 años con la navegación, desde hacer cirugía navegada abierta, fluoronavegación, navegación con fusión fluoro-CT. Hicimos nuestra primera cirugía navegada en 2014, cirugía de mínima invasión utilizando la fusión del CT fluoromatching, y de ahí a la fecha no solamente la hemos ocupado para colocar tornillos pediculares, sino hemos empezado a hacer también adaptaciones o asistir procedimientos como puede ser una endoscopía. Esta es nuestra experiencia al paso es un estudio que hizo el grupo del Centro Médico Naval en 2016-2017 junto con el doctor Grimaldo y el doctor de la Luz. Es un estudio donde hicimos el seguimiento de artrodesis lumbar transforaminal mínimamente invasiva o MIST-LIF navegado de enero 16 a diciembre 2017, en el cual se incluyeron 67 pacientes. A 18 de ellos se les hizo un TLIF de 2 niveles con un total de 85 TLIFs, 34 mujeres, 33 hombres con una edad promedio de 49 años, derechos 41, izquierdos 44, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Principal indicaciones fue enfermedad discal degenerativa, listesis en 12 pacientes y 4 pacientes herniados, donde el síntoma principal en el 80% de los casos fue un dolor, una lumbociatalgia. Y aquí empezamos a ver nuestros resultados. La duración promedio de la cirugía de un nivel fue de 110 minutos y de 2 niveles 160 minutos, con un sangrado promedio de 100 mililitros y un promedio de estancia hospitalaria de 42 horas. Nuestros resultados clínicos en el antes y después de la cirugía, de acuerdo a la escala visual análoga, son satisfactorios, con una mejoría tanto en el dolor lumbar como en el dolor radicular, y aquí vemos un seguimiento de 18 meses. Son los resultados en relación a exposición a radiación que obtuvimos en este estudio. El tiempo promedio que marca de fluoroscopía que marca la literatura para hacer un TLIF es de 49 a 180 segundos. En esta serie reportamos un promedio de 11.04 segundos y una radiación en nuestro grupo de 40.73 miligray, donde en la literatura se reporta en promedio de 78.8. De acuerdo, para evaluar la precisión en la colocación de los tornillos pediculares, pedimos una revisión de 2 radiólogos independientes, utilizando la clasificación de Rampersad. Grado 1 es un tornillo totalmente intrapedicular, grado 2, menos de 2 milímetros fuera del pedículo o que rompe la pared del pedículo menos de 2 milímetros, grado 3 más de 2 milímetros y grado 4 totalmente extrapedicular. En nuestros resultados, el 96% de los tornillos, es decir, 286 quedaron en grado 1 y solamente 18 de ellos, 18 tornillos quedaron en un grado 2, de los cuales 11 fueron derechos, 7 izquierdos, 10 mediales y 8 laterales. De estos 18,
14 de ellos fueron en L4 y 4 en L5. Las conclusiones de nuestro pequeño estudio fue que la duración es similar o menor comparado con el uso de fluoroscopía, que el procedimiento es seguro con resultados clínicos satisfactorios y que el TLIF apoyado con navegación disminuye significativamente la radiación del equipo quirúrgico. Nuestro porcentaje de tornillos mal colocados fue de 0%. Ya para concluir, les quiero decir que la navegación es la base de las nuevas tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual, así también como algo que ya está muy bien establecido, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, que es la cirugía robótica, y que va a ser el siguiente paso de la navegación en la cirugía de columna. Para concluir, les diré que desde mi punto de vista las ventajas de la navegación en cirugía de columna son muchas. Las principales es que disminuye la radiación intraoperatoria del equipo quirúrgico, que no hay necesidad de protección radiológica al momento de hacer la cirugía, que mejora la precisión de los tornillos pediculares, lo cual disminuye el índice de complicaciones, disminuye el índice de reoperaciones y disminuye las demandas, lo cual se traduce en dinero que se ahorra el hospital, que se ahorra el paciente y que se ahorra el médico. Muchas gracias a todos. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y haya llenado sus expectativas. Les deseo lo mejor en este tiempo de COVID y por favor cuídense. Gracias al doctor Harold Pérez.